Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Iglesia, buenos días. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Después de 3 semanas de haber estado en para, en el sentido de preparándonos para esta nueva enseñanza, ahora vamos a ir por 11 semanas más trayendo esta enseñanza, la cual hemos titulado Los mandamientos de Dios para una buena vida. Y como bien estaba leyendo al principio nuestra hermana Susan, toda esta enseñanza está basada en Éxodo capítulo 20, acerca de los 10 mandamientos, que va desde el verso 1 hasta el verso 17. Y son importantes los mandamientos para el día de hoy. Así es que no caigamos en esa idea de decir que estamos en el tiempo de la gracia, como muchas veces he escuchado, y a veces desechamos, a veces quitamos la idea de regirnos o la idea de someternos a los 10 mandamientos del Señor, excusándonos que solamente son para el pueblo de Israel. Y la verdad es que a veces hablamos cosas que no sabemos. Los 10 mandamientos, si bien es cierto, fue una orden directa para Israel, pero son aplicados y son de mucha utilidad y de mucha importancia para nuestras vidas y sobre todo para tener una buena vida. ¿Sabe? Yo quiero iniciar en esta mañana en el verso 1 del capítulo 20 que ya hemos leído. En el verso 1 dice la palabra de nuestro Dios. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Esta primera parte de esta aglomeración de 17 versículos es de suma importancia porque nos va a ayudar a entender el contexto de estos 10 mandamientos y también nos va a ayudar a entender por qué son perpetuos, por qué son eternos, por qué sirven hasta el día de hoy. La verdad es que haciendo una pequeña comparación histórica, no hay ningún documento en toda la humanidad que ha beneficiado tanto y ha cambiado tantas vidas. Inclusive, si lo llevamos al lado político, al lado de leyes, no ha habido tanta influencia de los 10 mandamientos, de los mandamientos del Señor, para cambiar muchas ideas, para cambiar muchas cosas a lo largo de la humanidad.
Ejemplo de ello, por ejemplo, son las 8 horas de trabajo, la importancia de la mujer en la sociedad, entre otras cosas más que se han basado, obviamente, en la ley de Dios, que son los mandamientos. A pesar de que fueron escritos hace más de 3000 años, siguen siendo tan válidos y siguen trayendo tanta bendición a aquellos que se someten a poder cumplirlos. ¿Por qué? Porque es Dios quien en primer lugar le da la autoridad, porque Él dice en su palabra, Dios habló todas estas cosas. No fue idea de Moisés. No es que Moisés estaba en el monte y dijo, bueno, ahora que estoy aquí voy a escribir lo que creo que debemos de seguir. No, fue la orden directa de parte de Dios, ¿verdad? Fue la orden directa de parte de Dios, escrita directamente de parte de Dios para un pueblo que, si bien es cierto, no es tan ejemplar en cuanto a su devoción, pero sí debemos de entender que era el pueblo de Dios, o es el pueblo de Dios hasta hoy en día. ¿Sabe cómo es que esto es posible, que pueda servir estos mandamientos hasta el día de hoy? La razón tiene que ver con quién lo escribió. La razón tiene que ver quién le da autoridad, y es Dios. Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar que ignorar o desestimar los mandamientos de Dios puede traer ruina, puede traer desgracia o incluso puede traer infelicidad moral y espiritual a nuestras propias vidas. Es por eso que en esta mañana necesitamos hablar de manera introductoria, por lo que vamos a ver en estas 11 semanas por venir, sobre los mandamientos de Dios. Yo quiero que usted entienda un poco acerca del contexto en que se escribieron estos mandamientos. En primer lugar, aparecen en 2 libros de la Biblia, ¿no? El primero de ellos es el relato de Moisés en Éxodo capítulo 20, que relata acerca del mandamiento que Dios le da a Moisés para su pueblo, y luego lo vuelve a repetir en Deuteronomio capítulo 5, ¿no? En ambos se mantienen las mismas, no hay ninguna diferencia, siguen siendo los 10 mandamientos divididos en 2 tablas, y estas 2 tablas, lo interesante y lo perfecto de Dios es que estas 2 tablas se entrelazan y se dan autoridad entre sí. Esto es lo maravilloso. Pero quiero que usted entienda un poco acerca del contexto en el que se escribió estos mandamientos. En primer lugar, lo que nosotros necesitamos es quitar de nuestra mente esta lectura equivocada que tenemos acerca del libro de Éxodo. Por ejemplo, siempre hemos creído, o particularmente hablando, siempre hemos creído que el libro de Éxodo es el relato de un pueblo sufriente, doliente, un pueblo maltratado, golpeado, ¿no? Porque en realidad lo fue, pero no hay que olvidarnos que el pueblo hebreo había estado alejado de Dios por casi más de 400 años, desde el último patriarca José hasta la llegada de Moisés. Habían pasado 400 años que el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Y lo interesante es que estaban en medio de un imperio que la característica principal y fundamental es que era sumamente idólatra. Endiosaban a los faraones, tenían dioses para la muerte, tenían dioses para la guerra, tenían dioses para todo, absolutamente todo. Eran muy idólatras. Y esta idolatría la habían llevado los hebreos. Los hebreos habían adaptado esta idolatría. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿cómo usted sabe esto? Porque no hay ninguna referencia. Sí hay una referencia. La referencia es que cuando Moisés está en el monte hablando con el Señor, en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 33, el mismo pueblo que había sido libertado por Dios de los dioses de Egipto, de Faraón,
Le estaban pidiendo a Aarón que funda oro y cree un becerro. Y cuando crearon este becerro de oro, comenzaron a decir: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Sin lugar a dudas, el pueblo, haber estado alejado durante tanto tiempo de Dios, tenían prácticas, tenían hábitos que todavía arrastraban del mundo. Eso es lo primero que usted debe de entender acerca de los mandamientos de Dios. Y lo segundo que quiero que usted entienda de los mandamientos de Dios es que Dios había sacado a Israel, a los hebreos de Egipto, pero lamentablemente los hebreos no habían sacado de su corazón a Egipto. Todavía seguían anhelando seguir en Egipto, todavía seguían recordando lo que tenían en Egipto. Y recuerde cuando en el capítulo 16, en el verso 3, se quejan con Moisés diciendo: oh, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, porque allí en Egipto teníamos ollas y comíamos carne y hacíamos lo que se nos daba en gana. Estaban olvidando quién los había libertado con mano fuerte, porque seguían amando Egipto. Ahora, esto nos debe de llevar a pensar el porqué de los 10 mandamientos. El porqué de los 10 mandamientos. Usualmente nosotros creemos que los mandamientos que Dios establece en su palabra es para poner orden, es para poner un legalismo, es para dividir a las naciones, pero no es así. Los mandamientos que Dios establece en Éxodo capítulo 20 es para que el pueblo saque del corazón a Egipto y ponga a Dios como el único, sin dioses ajenos delante de Él, como es el primer mandamiento. Sin lugar a dudas, mis queridos hermanos, Dios tenía que trabajar en el pueblo hebreo. Sin lugar a dudas, Dios tenía que pulir esos más de 400 años que habían estado regidos por dioses ajenos, que habían inclinado su corazón hacia dioses paganos. Dios tenía que limpiarlos. Eso no le hace pensar que de la misma manera el Señor establece su palabra en nosotros para limpiarnos del mundo que todavía hay en nuestro corazón. Yo creo que el Señor nos ha sacado del mundo, amén. Dios nos ha sacado del mundo. Pero muchos de nosotros todavía no sacamos al mundo de nuestro corazón, teniendo malos hábitos, teniendo todavía pensamientos que no son correctos, acciones inapropiadas, por no llamarlo con su nombre propio, pecado, ¿no? Todavía seguimos pecando. Todavía hay cosas que necesita Dios quitarlas. A veces arrastramos palabras soeces, lisuras. A veces todavía seguimos haciendo prácticas que no son correctas y Dios va a tener que sacar de nuestro corazón el mundo, a pesar de que ya no estamos en el mundo. Es por eso de vital importancia los mandamientos de Dios. No solamente para el pueblo hebreo, sino para nosotros también. Porque es Dios quien va limpiando nuestro ser, es Dios quien va limpiando nuestra vida. Recuerde que si bien es cierto, somos santos por la sangre derramada en la cruz del Calvario, pero necesitamos vivir en santidad. Necesitamos despojarnos del viejo hombre que nos asedia. Y eso es lo que sucedía con Israel, con los hebreos. Ellos habían salido de una esclavitud que los había llevado a gemir, que los había llevado al lamento, al lloro, porque estaban siendo afligidos, lo dice en Éxodo capítulo 3. Pero cuando Dios le da la libertad con mano poderosa ante Faraón, ahora ellos no podían sacar todavía de su corazón a Egipto.
Entonces, este es el porqué de los 10 mandamientos. Era para que Dios pueda ir limpiando el corazón de su pueblo. Ahora, ¿por qué los mandamientos están a la mitad del libro de Éxodo? ¿Se ha dado cuenta? Mientras yo estaba estudiando, en un par de semanas estudiando este capítulo, me ponía a pensar, ¿por qué el capítulo 20 de los 40 capítulos que tiene Éxodo, por qué en el capítulo 20 tienen que estar los 10 mandamientos? ¿Por qué no al principio? ¿Por qué no Dios le dio los mandamientos antes de que salgan de Egipto? ¿Por qué ya después de pasados algunos días, algunas semanas, Dios llama a Moisés para darle los mandamientos? ¿Por qué? Y la razón es muy fundamental. Y ahí es donde yo quiero ahondar un poco acerca de estos mandamientos. Porque muchas veces nosotros creemos, incluso hay algunas religiones que creen que los mandamientos son fundamentales para la salvación. Pero no es así. Los mandamientos no son agente de salvación. Nadie va a ir al cielo por guardar los mandamientos. De la misma manera, nadie salió de Egipto por guardar los mandamientos. Dios le dio libertad. Dios le dio esa libertad a través de mano poderosa. Ahora que son libres, ahora que son santos, ahora que es un pueblo separado para Dios, ahora tenían que guardar estos mandamientos. De la misma manera sucede con la iglesia hoy en día. Nadie es salvo por guardar los mandamientos. A pesar de que existan hoy en día algunas creencias, algunos religiosos, algunas religiones que siguen matando sus corderitos, que siguen guardando el día sábado, que siguen dejando de comer carne, que siguen dejando de hacer esto y lo otro, porque esto puede llevarlos hacia la salvación. Esto es herejía pura. La ley no es un agente para la salvación. La salvación es por gracia. De la misma manera como los hebreos no hicieron nada para ser salvos, de la misma manera nosotros tampoco, porque todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe, hermano, hermana? Nosotros como hijos de Dios tenemos un compromiso con la obediencia, como el pueblo de Israel tuvo el compromiso con la obediencia de la ley de Dios. Nosotros como hijos de Dios ahora tenemos la obediencia de guardar la palabra de Dios, de predicar el evangelio a toda criatura, de congregarnos, de ser fieles a Dios con nuestro servicio, con nuestras finanzas, para la edificación del cuerpo de Cristo. De la misma manera, hemos sido salvos no por obras, como dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, pero hemos sido salvados para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas, según Efesios 2, 10. Entonces, mis queridos hermanos, los mandamientos, en primer lugar, nos llevan a Cristo. Los mandamientos nos llevan a Cristo. Y en segundo lugar, Cristo es el modelo para seguir los mandamientos. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta para desarrollar 3 puntos fundamentales. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a los mandamientos de Dios? Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cómo debemos de ver la ley de Dios? Y la respuesta está dividida en 3 partes. Creo que estos 3 principios deben regir siempre nuestra convicción frente a la ley de Dios. Lo primero, pero para esto por favor les voy a pedir que vayamos un rato a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a leer los versos
Sí, verso 6 hasta el verso 9. Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 hasta el verso 9. ¿Sí? Y lo que Moisés está diciendo al pueblo de Israel, también acá, repitiendo, es básicamente la aplicación de la ley, que lo había dicho en el capítulo 5 de Deuteronomio. Y dice en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, la ley, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta pequeña porción vamos a sacar 3 principios fundamentales acerca de cuál debe ser nuestra actitud frente a los mandamientos de Dios. Recuerde que estas 10 semanas, contando con estas 11, estas 10 semanas que vamos a estar hablando mandamiento tras mandamiento cada domingo, básicamente son una aplicación a los mandamientos que definitivamente nos van a ayudar en nuestra vida cotidiana y nos van a dar una buena vida, que es lo que buscamos. Lo primero, nuestra primera actitud frente a los mandamientos es que deben estar en nuestro corazón. Los mandamientos deben estar en nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Lo que dice en el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto significa que Dios ordenó a Israel a atesorar sus mandamientos. ¿Y por qué? Porque sencillamente nos olvidamos. Nuestra mente es frágil. Si hacemos una pequeña pregunta, un pequeño cuestionario de qué es lo que usted hizo hace 3 semanas atrás, es posible que usted se haya olvidado, salvo que sea un acontecimiento que haya impactado bastante su corazón. De la misma manera, Dios le dice a Moisés que debe de repetirlas, que deben de atesorarlas en su corazón. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué en nuestro corazón? Porque sin lugar a dudas, nuestro corazón es nuestro ser. Nuestro corazón es nuestro ser, nuestro corazón es nuestra alma. Todo aquello que compone nuestros sentimientos y nuestros recuerdos es nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, lo que yo soy. Como el salmista dice en el verso 11 del Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que atesorar la palabra de Dios. Es importante que Dios tome el control de nuestro corazón a través de su palabra. Es importante porque nuestra mente es frágil. Si nosotros hacemos una pregunta a nuestros hijos de los versículos de memoria, por más cortos que hayan sido, no se acuerdan algunos de ellos, porque nuestra mente es frágil. Si yo le hago una pregunta de aquí en 4 semanas, ¿qué es lo que yo prediqué? Usted probablemente se olvide. Dicen los especialistas que después de 72 horas solamente almacenamos el 15% de lo que hemos aprendido. Es por eso que en cuestiones pedagógicas se utiliza la visualización, las manualidades y otras cosas más. Entonces es importante, iglesia mía, que atesoremos en nuestro corazón la palabra de Dios. Lo segundo, la segunda actitud frente a los mandamientos de Dios es que deben ser enseñadas. Necesitamos enseñar y no necesitamos ser maestros ni tampoco pastores o líderes para poder enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, no lo va a hacer otra persona. Equivocadamente nosotros ponemos el cargamontón a nuestros maestros, maestras, creyendo que ellos tienen la responsabilidad, y hasta a veces los criticamos creyendo que ellos tienen la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos. Pero en el verso 7 Dios es muy claro con Moisés y le dice: y las repetirás, le enseñarás
lo educarás, le guiarás, le harás recordar. ¿A quién? A tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, cuando te levantes. Sin lugar a dudas, la enseñanza de la palabra de Dios nos hace recordar la palabra de Dios. Y es por eso que mientras yo enseño más a mis hijos, yo también aprendo. Y es por eso que debemos de enseñar a nuestros hijos. Equivocadamente, y lo digo así, equivocadamente hemos dicho que el primer ministerio es nuestra familia, pero equivocadamente, ¿por qué? Porque creemos que al hablar de nuestra familia, creemos que nuestro ministerio es estar con ellos, sacarlos a pasear, darles de comer, limpiarlos, pero nos olvidamos que nuestro primer ministerio tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Nuestros hijos no van a recordar lo que han paseado si no les enseñamos a dónde van. De la misma manera, nuestros hijos podrán escuchar la palabra de Dios, pero no la recordarán si no les enseñamos la palabra de Dios. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Como dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino, enséñale en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Iglesia, pero el problema es que hoy en día no tenemos tiempo para enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos tiempo para otras cosas, pero no para enseñarles la palabra de Dios. Somos maestros, pedagogos y enseñamos en colegios, pero no enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Somos maestros de escuela dominical, somos maestros de niños y enseñamos hasta a los niños de la iglesia, de la calle, etcétera, qué sé yo, pero nos olvidamos de enseñar a nuestros hijos. Es como alguien una vez me dijo, tú tienes que ser primeramente pastor de tu iglesia. No. Tienes que ser pastor de tu familia para que puedas ser un buen pastor de la iglesia. ¿Sabe? De nada nos sirve si nosotros enseñamos en la iglesia o enseñamos en discipulado o enseñamos en colegios si no podemos enseñar a nuestros hijos. Por eso el Señor dice, y le repetirás, y le enseñarás la palabra de Dios. Si usted quiere ver resultados favorables en sus hijos, usted tiene que enseñarle la palabra de Dios. No va a haber otra cosa, no va a haber nada más productivo para que nuestros hijos anden en el temor de Dios que enseñarles la palabra de Dios. Y la tercera actitud frente a la palabra, frente a la ley de Dios, debe ser nuestro testimonio. Iglesia, hace un tiempo atrás me preguntaron a mí, ¿cuál es la diferencia de todas las religiones? ¿Cuál es la diferencia si todos enseñan lo mismo? Y yo me puse a pensar y dije, la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. Y mientras yo iba a mi casa de haber dicho la doctrina, sí, porque nosotros los bautistas tenemos una muy buena doctrina, enseñamos de acuerdo a la palabra de Dios, mientras yo venía a mi casa me ponía a pensar y decía, ¿de qué sirve enseñar la doctrina si no la vivimos? ¿De qué sirve ser bautista, cristiano, si no andamos conforme a la palabra de Cristo? Eso significa, iglesia, vivir nuestro cristianismo verdadero, no de acuerdo al qué dirán, ni de acuerdo al ojo humano, sino de acuerdo a las mismas palabras de Dios. Por eso el Señor dice en el verso 8, átalas como una señal en tu mano, átalas. Y atarás en los frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Si usted
entiende esto. Hoy en día los judíos tienen esto, se amarran aquí en la mano, se me ha olvidado lo que es, pero se amarran en el brazo y ahí está la ley. Se ponen aquí en la frente también los judíos ortodoxos, obviamente, y aquí en la frente está porciones de la ley. En los dinteles de su casa al entrar tienen también una porción de la ley y la besan antes de entrar y la besan antes de salir. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros que podamos entender la palabra de Dios si no la vivimos? Y creo que esta es la diferencia de entre muchas religiones. Es su gente, el testimonio de su gente. ¿Sabe? Quiero terminar en esta mañana diciendo lo siguiente. La ley de Dios, sin lugar a dudas, nos asemeja a Cristo. Nos enseña cómo debemos de seguir de acuerdo a los parámetros de Cristo. Es importante que, al igual que los judíos, la ley de Dios sacaba a Egipto de su corazón, de la misma manera hoy en día la ley de Dios debe sacar el mundo de nuestro corazón. Y nosotros somos llamados a hacer eso. Si usted es de las personas que es religiosa o religioso, que solamente se conecta los domingos o que solamente busca oportunidades de aprovecharse de Dios, porque esta es la palabra, sin lugar a dudas usted todavía tiene Egipto en su corazón. Sin lugar a dudas la palabra de Dios todavía no ha cambiado muchos hábitos o malos hábitos que hay en usted. Usted necesita escuchar la palabra de Dios cada día, leerla cada día, atesorarla cada día y sobre todo enseñarla cada día. Somos llamados a hacer esto. Esta serie de 11 semanas nos ayudará a limpiarnos, como dijo un escritor, a limpiarnos de 11 pecados, perdón, de 10 pecados. De 10 pecados en los cuales comúnmente caemos, ¿no? Eso es lo que va a hacer esta enseñanza. Yo le invito, pero recuerde que esta enseñanza va acompañada a través del plan de salvación. Entonces, si usted tiene personas en su casa, amigos, familiares, que de repente lo visitan el domingo, o familiares que aún no tienen a Cristo en su corazón, yo creo que esta es una buena oportunidad para que puedan escuchar, porque van a ser temas conceptuales. Vamos a hablar de la idolatría, vamos a hablar del egoísmo, vamos a hablar del adulterio, vamos a hablar de todo lo que componen los 10 mandamientos. Y creo que Dios tiene una palabra para ti. Entonces te animo, iglesia. Nada hay más importante en la vida, y esto siempre lo he enseñado. No hay nada más importante en la vida que escuchar y obedecer la palabra de Dios. Que tengas un excelente domingo, y recuerda, estamos próximos a reaperturar nuestro templo. Estamos muy ansiosos, como si iniciáramos de nuevo, como hace más ya de 10 años, hace más de 10 años atrás. Teníamos la misma ansiedad, la sentimos así, pero estamos convencidos, iglesia, que es el tiempo de Dios, y te animamos a que puedas asistir, si puedes obviamente cumplir los requisitos para poder asistir a nuestros templos. Es difícil hablar de requisitos para escuchar la palabra de Dios, pero dadas las circunstancias, ahora debemos de cumplirlas. Llegará el momento donde, sin lugar a dudas, volveremos a nuestra normalidad, estoy seguro. Que tengas un excelente domingo, que Dios te bendiga, y adelante, iglesia. Bendiciones.